La Saucony Endorphin Pro 3, la última zapatilla de competición de Saucony. O no, porque hace una semana que la Saucony ha sacado una por encima de la Pro 3, la Saucony Endorphin Elite. Más adelante te voy a contar las diferencias entre estas Pro 3 y las Elite, pero en este vídeo me voy a centrar en lo que es el análisis de estas Pro 3. Vamos con los detalles de la Endorphin Pro 3. El upper está fabricado en una sola pieza de malla, que realmente muy abierto, muy ligero y transpirable a tope. Tiene una serie de pequeños refuerzos en la parte baja del upper, que además unido con lo que son los logos de Saucony, hace que tenga una estructura el upper, porque si no, digamos que se caería y atraparía el pie en ese sentido. Así que eso es lo que mantiene la zapatilla, digamos, erguida cuando no lo tenemos puesto en el pie, y además permite que no tengamos esa sensación de aprisionamiento. Y más allá del color rosa, lo que le da vistosidad a la zapatilla son también los hilos iridiscentes que cruzan toda lo que es la malla. Es lo que hace ese efecto tornasolada tan característico de las Pro 3, que no solo está en este color rosa, sino también en el resto de las versiones de los colores de esta versión de Saucony. Ese mismo efecto también está pues, aquí en estos termopegados, en lo que es la propia lengüeta. Es lo que hace esa característica de tornasolado y que la diferencia sobre todo de las Endorphin Speed 3, que aunque tienen por ejemplo el mismo color rosa, pero tú puedes diferenciar una de otra de esas iridiscencias. Y ya que hablo de la lengüeta, pues decirte que tiene 3 agujeros en la zona media de la lengüeta para reducir aún más el peso, y que está unida a la media suela a través de unos elásticos que además permiten sujetar el pie a la zapatilla y hacer que la pisada sea más estable. En cuanto a los cordones, pues son planos, la verdad es que son bastante cómodos de utilizar y principalmente hace que correr el cordón en el ojal pues sea muy sencillo. Tanto eso como la facilidad que tiene la zapatilla para calzarla hace que sea muy fácil meter el pie, que es un detalle importante sobre todo para los que seáis triatletas, porque ya sabes que cuando llegas a T2 lo que no quieres es una zapatilla que sea difícil de meter el pie en ella. No estoy mirando a nadie, Vaporfly no va por ti, que sí que va por ti efectivamente. En ese sentido no tenemos la dificultad que a lo mejor podemos tener con la Vaporfly a la hora de colocar, por ejemplo, la lengüeta y que se quede de derecha, de cerrar la zapatilla. Aquí todo es mucho más rápido. La lengüeta no es que sea muy mullida, y sí que es algo más mullido lo que es el collar de la zapatilla, que hace que sea cómodo y además que sujete la zona del talón. Que hablando de la zona del talón, pues tiene un pequeño refuerzo aquí que lo hace un poquito rígido, pero que no molesta porque es un refuerzo, digamos, blando. No es más que para darle estructura a esta parte trasera. Y bueno, vamos con la media suela, que al final es el secreto de todas estas super zapatillas de competición y donde está la magia de estas zapatillas y el empuje. Obviamente las Endorphin Pro 3 no iban a ser diferentes. La espuma es la misma, o tiene el mismo nombre que el de las Endorphin Pro 2, es el Power Run PB, pero en este caso es mucho más blanda que en el modelo anterior, que eso hace que no sea solo más cómoda, sino también más reactiva. Es una zapatilla que tiene mucho rebote al nivel de las mejores de la categoría. Pero a diferencia de otras zapatillas que tienen tanto rebote, no sufre en cuanto a los apoyos y no tiene esa pérdida de estabilidad típica de este tipo de zapatilla tan alta y con una espuma tan blanda. La placa de carbono sí es igual que la del modelo anterior y tiene forma de S. En cuanto a la geometría, se mantiene el speed roll clásico de las Endorphin. ¿Qué significa eso? Pues que la forma de la zapatilla, digamos que es de tipo balancín, que es algo que ayuda en el despegue de la pisada, porque digamos que esta parte queda bastante para ayudar a ese despegue. Como pega de esa geometría, pues podemos tener que lo que es en la parte delantera, la zona debajo de los dedos, se queda quizás demasiado reducido la cantidad de material que tenemos disponible, y eso hace que a lo mejor, según cómo sea tu técnica de pisada y cómo sea el despegue de tu pisada, podamos terminar notando que está un poquito duro aquí, pero no porque la espuma sea dura, sino porque al final el material que tenemos disponible es el material que tenemos disponible. Sin embargo, si tú intentas hacer el despegue, o si tu técnica de carga hace que tu despegue sea en la parte de la media suela, del medio pie, pues aquí es donde tenemos esta cantidad inmensa de material, y ahí sí tendremos un despegue blando y además con muchísimo rebote. Y ya que estamos hablando de alturas, pues tenemos que en la parte del talón tenemos 39,5 milímetros de altura, al límite de los 40 que marca la World Athletics, y luego delante tenemos 31,5. Eso nos da un drop total de 8 milímetros.
Es una zapatilla, la verdad es que muy ligera. Mi talla 46,5 pesa solo 240 gramos, lo cual es un dato bastante bueno. En tallas más pequeñas, en torno al 42-43, va a rondar los 200 gramos. Que dado lo que es el volumen que tiene la zapatilla y el tamaño que tiene la zapatilla en general, me parece una cifra bastante, no razonable, sino buena. Momento para el intermedio. Si te está gustando el vídeo, te vas un momentito ahí abajo, pinchas en la pausa y después pinchas en el me gusta, porque ya sabes, eso ayuda muchísimo a la dinámica del vídeo, a que otras personas lo puedan ver, y ya aprovechas y te suscribes al canal para poderlo ver, digamos, otras novedades y otros análisis que se vayan publicando. En cuanto a la suela, pues al final es el mismo caucho XT900 que viene usando Saucony desde hace bastante tiempo. Puede cambiar la forma de lo que es la suela, del uso del taqueado, de cómo colocan el caucho por encima de media suela, pero al final lo que es la adherencia que nos da este caucho XT900 pues es el mismo que has podido probar en otras zapatillas de Saucony. Yo personalmente esta zapatilla no la he llegado a utilizar en lluvia, solo la he utilizado en seco, pero sí he pasado a lo mejor por las zonas de algún charco o similar, y en ningún momento he tenido pues ni falta de tracción ni sensación de, sobre todo en los giros, de la típica sensación que puedes tener cuando vas a hacer un giro cerrado y vas diciendo uy, a ver si aquí aguanto. En ese sentido no he tenido ningún problema. Quedaría pendiente pues eso, probarla en lluvia y ver cómo aguanta el caucho este a ritmos elevados esos giros o la capacidad de tracción en mojado. Pero bueno, vamos a lo importante, que al final es saber cómo se comporta la zapatilla en la pisada y cómo es la zapatilla mientras corremos. Te lo voy a decir de forma rápida y sin tapujos. Es una zapatilla top y está entre las mejores de su segmento sin ningún tipo de discusión. Aquí ya podemos entrar a valorar si prefieres un tacto más firme o más blando, si prefieres un upper más o menos ventilado, pero se trata de una zapatilla blanda, cómoda, reactiva y que a la vez tiene buena estabilidad. Y considerando que estamos ante una super zapatilla con tanta altura de media suela, son unas características muy importantes. Y luego, si nos vamos a compararla con otras zapatillas de competición, la verdad es que creo que es de las más mundanas, por así decirlo. No porque su rendimiento sea inferior al resto, sino porque es menos exigente para el público general a la hora de llevarla y aprovecharse de todos los beneficios sin demandarte una dinámica específica. Porque la zapatilla no nos pide que adaptemos nuestra pisada de una forma determinada, ni tiene contraprestaciones en cómo tenemos que calzarla o cómo poner la lengüeta, no necesita diseños restrictivos en su horma para fijar el pie en la zapatilla. Al final es como si llevases una Speed 3, pero más blanda y más reactiva. Lo único a tener en cuenta, como te he dicho antes, es que el único problema que podemos tener es que debido al acusado rocker que tenemos en la parte delantera, si tu pisada despega muy de punta, a lo mejor vamos a tener poco material debajo de los pies. Yo lo he notado y no sé si me atrevería a correr una distancia de maratón con ellas, pero por debajo de esa distancia probablemente estaría esta zapatilla entre mis favoritas. ¿Y cómo se comporta con respecto a otros modelos del mercado? Pues la dinámica me gusta, por ejemplo, bastante más que la de las Vaporfly. Pasar de las Saucony a las Vaporfly se nota perfectamente que las zapatillas de Nike son bastante más planas, no tienen esa geometría tan curvada. Y aunque la espuma de las Vaporfly del Zoom X quizás sea un poquito más reactiva, me quedo con la dinámica que te da lo que es el Speedroll de Saucony. Para buscar algo equivalente a las Saucony Endorphin Pro 3 me tengo que ir, por ejemplo, a las Alphafly, que tienen un tacto parecido, aunque a lo mejor las Alphafly son un poquito más cómodas gracias a la cámara de aire, pero en ambos casos son zapatillas que se sienten muy reactivas. Y si pienso en la distancia de maratón que te he comentado anteriormente, por mi dinámica de carrera probablemente iba a optar antes por las Alphafly, porque creo que iba a terminar con el pie más entero y sin dolor, que a lo mejor con la Saucony podría tener molestias en la zona de los dedos. Luego quizás las Metaspeed Sky Plus de Asics sean las que más se asemejen en concepto de la zapatilla. Son amortiguadas a la vez que firmes y también tienen una horma con mucho rocker. Entre las Asics y las Saucony la principal diferencia la encuentro en la zona del talón y en la estabilidad que tiene. La Saucony aquí atrás es mucho más ancha y el perfil de las Asics se nota que es ancho por delante, pero que tiene mucho talón reducido, y eso hace que a lo mejor yendo a ritmos más despacios o cuando empezamos a talonear porque estamos ya fatigados en el kilómetro, por ejemplo, 32 de una maratón,
o si vas andando hasta la carrera, andando evidentemente taloneamos, ahí se nota esa falta de estabilidad, porque en definitiva la zapatilla no te va a servir solo para hacer tu carrera y ya está, y luego vas a ir descalzo. Al final son muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto, pues, por ejemplo, avituallamientos, lo que te digo de bajar el ritmo, etcétera. Bueno, y ahora quizá la gran duda, si me dices que elija entre todas las que te he comentado, pues probablemente hasta una distancia de 10 kilómetros dudaría entre las ASICS y las Saucony. Las sensaciones que me dan las zapatillas son similares y creo que pueden ser igual de rápidas. Y si nos vamos a distancia maratón, pues probablemente me quedaría con las Alphafly por principalmente comodidad. A pesar de ser más pesadas que estas Saucony, preferiría quedarme con la comodidad que me va a dar la Alphafly, y sobre todo si estoy pensando en una carrera de Ironman donde esa maratón no va a ser a un ritmo elevado, y ahí sí que busco esa comodidad que haga que cuando van avanzando los kilómetros de la carrera, lo último que me quiero acordar es de que si me duele la punta del pie o me duelen los dedos. Bueno, y vamos a lo que te he comentado al principio de lanzamiento de hace una semana de las Endorphin Elite. Pues hasta hace una semana las Endorphin Pro 3 estaban en lo más alto de la cadena alimenticia de Saucony. Era el modelo más rápido de la marca, pero ha sacado una zapatilla aún más rápida. Las Elite se estrena una espuma nueva que Saucony denomina PowerRun HG. En este caso tenemos la PowerRun PB y tenemos una espuma que es un poquito más reactiva y un poquito más firme que la que tenemos aquí en las Pro 3. La placa de carbono también cambia, no tiene la zona delantera la misma forma, sino que en las Endorphin Elite tenemos una placa tipo tenedor. La zona delantera está partida en 4 trocitos y está más enfocada al rendimiento. Esta es de una sola pieza. Y si las dos son modelos de competición, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre las Pro 3 y las Elite? Pues que las Elite quizás se puede decir que es más exigente. Si recuerdas lo que te acabo de comentar de que las Pro 3 es una zapatilla de competición más mundana, pues eso no es lo que ocurre con las Elite, en la que ya no está tan amable con el corredor y ya nos exige que tengamos una pisada determinada. Ya no digamos que la zapatilla no se adapta al corredor, sino que el corredor tiene que adaptarse a la zapatilla sí o sí. Es decir, no tienes que cambiar tu dinámica de carrera, pero que si tu dinámica de carrera no coincide con la forma en la que se mueve la zapatilla, pues ahí no va a haber, no se van a hacer muy buenas migas. Es algo que no pasa con las Pro 3 porque, como decía anteriormente, pues al final la sensación que tienes al calzarla y al utilizarla es como si estuvieses llevando las Endorphin Speed 3, que es una zapatilla súper polivalente, pero más ligera y además con mayor retorno de energía, que se nota bastante de la media suela. En definitiva, al final lo que podemos concluir es que las Endorphin Elite están destinadas a la élite, obvio por su nombre, mientras que las Pro 3 son aptas para mayor número de usuarios y mayor número o mayor diferencia de utilización, porque a lo mejor las Endorphin Elite son una zapatilla exclusivamente de competición, mientras que las Pro 3 también las puedes utilizar para entrenamientos, por ejemplo, de series, en los que vayas a hacer un calentamiento previo o un enfriamiento, o el tramo entre distintas series vayas a hacerlo a ritmo más bajo. Es algo que estas Endorphin Pro 3 te admiten perfectamente. Puedes correr a ritmos más suaves, sin que la zapatilla te cause molestias, sin que tengas la sensación de estar corriendo con una zapatilla que está totalmente fuera de su zona de uso. Y hasta aquí, ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, si te gusta el contenido que subo en el canal, pincha ahí abajo el me gusta y no te olvides de suscribirte, porque al final es la única forma de que te vayas a seguir enterando de todas las actualizaciones y de todas las novedades y los análisis que vaya subiendo. Sin más, me despido, muchas gracias por llegar hasta aquí, un saludo.